si nos ponemos a pensar en cuál es el entorno más avanzado, ese que está meticulosamente diseñado para la productividad, la creatividad y, bueno, el desarrollo humano en general, pues probablemente a nuestra mente vengan las oficinas de alguna gran empresa tecnológica. Claro, o sea, ya sabes, espacios diáfanos, las típicas mesas de ping-pong, cristaleras inmensas. Exacto. Se da por hecho que en esos lugares cada detalle está fríamente calculado por los mejores arquitectos del mundo. Y es lo normal. Pensamos instintivamente en la funcionalidad adulta. Asumimos que la eficiencia pura y dura reside en esos grandes rascacielos. Pero, a ver, ¿y si resulta que el entorno más sofisticado y con mayor intencionalidad no es una sede de Silicon Valley, sino un aula llena de niños de 4 años? Madre mía, es que de buenas a primeras, si uno asoma la cabeza por la puerta de un colegio infantil, lo que ve parece pues un caos absoluto, ¿no? Un caos de colores, bloques de plástico y niños corriendo. Totalmente. Sin embargo, en realidad se trata de un escenario teatral donde la ingeniería psicológica está pensada al milímetro. Nada, o sea, absolutamente nada de lo que hay ahí es accidental. Ujú. Y precisamente de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, la misión de esta inversión profunda es explorar esa arquitectura oculta del aprendizaje en la primera infancia. Es un tema fascinante porque rompe muchísimos esquemas previos. Y para llevar a cabo este análisis vamos a desgranar un material verdaderamente revelador. Sí, Se trata de una presentación académica de la Universidad de los Andes, o UNANS. Específicamente, bueno, viene de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. ajá, de la carrera de Educación Inicial y Parvularia, ¿verdad? Eso es, que es lo que aquí llamaríamos educación infantil. Y el documento está impartido y elaborado por el licenciado Douglas Paredes Lobo. Pues el objetivo que tenemos hoy sobre la mesa es extraer las ideas clave de ese trabajo. Vamos a descubrir cómo el espacio y el tiempo, cuando hablamos del cerebro en desarrollo, no son meros contenedores físicos o simples relojes de pared que marcan las horas. No que va, son herramientas educativas fundamentales. Son, digamos, el núcleo estructural. Claro. Sin esa base, el desarrollo cognitivo y emocional en la primera infancia, pues simplemente no puede florecer con todo su potencial. Y para nuestra audiencia, independientemente de a qué se dediquen profesionalmente, comprender esto es una herramienta poderosísima, porque entender cómo el entorno moldea la mente humana en su etapa de mayor plasticidad es una lección magistral. Totalmente. Sirve para cualquiera que busque optimizar espacios de trabajo, fomentar la creatividad o incluso mejorar el aprendizaje continuo en cualquier momento de la vida. Fíjate que la forma en la que los educadores infantiles configuran el mundo de los niños ofrece lecciones sobre neurobiología y comportamiento que trascienden por completo las paredes de una guardería. Bueno, vamos a entrar en materia. Antes de hablar de cómo fluyen las rutinas o cómo se mueven los alumnos, necesitamos construir el escenario físico. El contenedor, digamos. Eso es. El documento de Unandes introduce un concepto que me parece brillante. La forma espacial, o lo que ellos llaman el aula como el tercer educador. Esa idea es fundamental. O sea, el espacio en la educación infantil no es un simple recinto donde agrupamos a un montón de menores para que, no sé, para que no pasen frío mientras les enseñamos cosas. Ya, no es un almacén de niños, exacto. No es un almacén. El ambiente físico es en sí mismo un agente activo. Ejerce docencia. Y, por lo tanto, pues requiere una intencionalidad brutal, una reflexión profunda y una planificación constante por parte del equipo educativo. Es decir, que las paredes, las mesas y las estanterías están, de alguna manera, dando clase. Ujú, literalmente. El documento desglosa esto de una forma muy práctica. Señala que dentro de un aula no vale poner muebles al azar. Tienen que existir 4 espacios significativos muy bien diferenciados. Sí. Y no se trata solo de hacer divisiones físicas con un mueble, sino de qué ocurre en la mente del niño en cada uno de ellos. Claro. A ver, el primero que mencionan son los espacios para exponer. Uf, la psicología detrás de ese espacio en concreto es tremenda. No estamos hablando de una galería de arte, de museo, para mostrar obras maestras perfectas a los padres cuando van a recogerlos. No, no. Es un lugar donde los menores cuelgan sus creaciones, sus garabatos o sus descubrimientos diarios. Al tener un lugar físico dedicado a exhibir lo que hacen, el entorno les está enviando un mensaje silencioso. ¿Qué mensaje sería ese? Pues algo así como: tu esfuerzo es válido, tu proceso de descubrimiento importa, y eso construye autoestima desde la base más absoluta. Qué potente.
Luego mencionan los espacios para nuestras cosas, que son lugares designados específicamente para el material personal. Ajá. Y si lo pensamos bien, para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento la sensación de llegar a la oficina un lunes por la mañana y ver que alguien ha cambiado de sitio nuestro ordenador, nuestra taza y nuestros bolígrafos. Ostras, qué agobio, ¿no? Totalmente. Esa sensación de desorientación territorial, pues multipliquémosla por 10 en un cerebro que todavía está cartografiando el mundo. Es una comparación perfecta. Tener un lugar seguro para lo mío fomenta el sentido de pertenencia y reduce muchísimo la ansiedad territorial. Claro. Además, al compartir áreas para el material educativo general, pues se trabaja simultáneamente la responsabilidad comunitaria. Todo tiene un porqué. Los otros dos espacios que plantea el texto de Unandes son los espacios para descubrir, que define como rincones que invitan a la exploración activa, y los talleres para experimentar. Sí, que a primera vista podrían parecer lo mismo, pero neurológicamente exigen cosas distintas. Eso te iba a decir, entiendo que un espacio para descubrir podría ser, pues, un rincón tranquilo con lupas, hojas secas y libros, ¿no? Exacto. Mientras que un taller para experimentar es la zona cero del caos manipulativo. Arcilla, pintura, agua por todos lados. Tienen propósitos cognitivos distintos, efectivamente. Uno fomenta la atención sostenida y la observación analítica de forma más pausada, y el otro fomenta la motricidad fina, la expresión libre y la tolerancia táctil. Ya veo. Pero lo que realmente sostiene la existencia de estos 4 espacios son los principios transversales que el licenciado Paredes Lobo subraya. Y aquí es donde la arquitectura se vuelve invisible. Exactamente. Vale, vamos a desgranar esto, porque, sinceramente, leyendo esa parte del documento, hay algo que me choca bastante. Encuentro una especie de contradicción enorme. A ver, cuéntame. Por un lado, el texto dice que el principio inquebrantable de la forma espacial es la estructura y previsibilidad. Afirma literalmente que cada objeto debe tener un sitio fijo. Las tijeras siempre en el bote rojo, los cuentos siempre en la estantería baja. Sí, un orden casi milimétrico. Sí. Pero unas líneas más abajo, el mismo documento exige que el aula sea un espacio vivo y le otorga unas características que suenan a pura efervescencia. Dice que debe ser un generador de acciones, que debe tener una identidad propia, ser estético, estimulante, flexible. Ajá, entiendo por dónde vas. Entonces, mi duda es, ¿cómo se come esto? ¿Cómo equilibramos un espacio vivo, que por definición implica el caos natural de 20 niños experimentando, con la rigidez estricta de que cada objeto tenga su sitio fijo e inamovible? ¿No son conceptos que se anulan entre sí? Es una observación muy aguda y a primera vista parece una paradoja insalvable, es verdad. Claro. Pero lo fascinante de esto es que en la psicología del desarrollo, esos dos conceptos, el orden estricto y el caos creativo, no son enemigos. ¿Ah, no? ¿Qué va? Son totalmente interdependientes. De hecho, el primero es el requisito biológico indispensable para que exista el segundo. Me vas a tener que explicar eso un poco más a fondo. A ver, pensémoslo usando una analogía que nos resulte familiar. Es como la memoria RAM de un ordenador. Vale. El cerebro de un niño de 4 años tiene una capacidad de procesamiento cognitivo inmensa, pero limitada. Si un menor entra a un aula donde cada día las cosas cambian de lugar o donde no hay una estructura visual clara, su cerebro se pone en alerta. Se estresa. Exacto. Empieza a segregar pequeñas dosis de cortisol. Gasta el 80% de su memoria RAM cognitiva simplemente intentando orientarse, intentando descifrar las reglas físicas de la habitación de ese día. Entiendo. Y claro, si gasta toda esa energía en averiguar dónde están los folios o por qué hoy la alfombra está en otro sitio, le queda muy poca capacidad para aprender. Esa es la clave. Al tener una estructura predecible y fija, donde cada cosa tiene su lugar exacto de forma inamovible, el entorno pasa a funcionar en piloto automático para el niño. Ostras, qué interesante. Esa previsibilidad reduce la ansiedad a cero, libera toda esa memoria RAM. Y es precisamente desde esa seguridad emocional extrema, desde donde el niño se atreve a explorar, a ensuciarse en el taller, a generar acciones imprevistas. Ya. La previsibilidad estricta es la red de seguridad que permite las acrobacias del espacio vivo. Vaya. Es decir, ¿el contenedor físico tiene que ser absolutamente rígido e invariable para que la experiencia que ocurre dentro de él pueda ser líquida y fluir libremente? ¿Qué forma tan brillante de concebir un espacio? Es precioso, sí. Pero claro,
Hemos construido la habitación perfecta, cada bloque tiene su cajón. Sin embargo, un espacio es algo estático. En el momento en que introduces a un grupo de menores por la puerta, entra en juego otra dimensión que lo cambia absolutamente todo. El tiempo, el reloj invisible. Exacto. El documento de Unandes dedica su segunda gran sección a esto, a lo que denomina la forma temporal. Pasa del contenedor físico al contenedor invisible. Ujú. Y me parece fascinante cómo nos recuerda el origen etimológico de la palabra, del latín temporalis, o sea, relativo al tiempo. El texto argumenta que organizar los ritmos es tan crítico como organizar las mesas. Y es un elemento que, curiosamente, los adultos solemos gestionar muchísimo peor cuando diseñamos entornos de aprendizaje. Totalmente. Y aquí la regla de oro que marca la presentación es la flexibilidad. Insiste en que hay que respetar los ritmos individuales de actividad, de descanso y de juego. Sí. Hay una frase en el documento que resuena como un mazazo de sentido común. Dice literalmente, los niños no son adultos en miniatura. Es una advertencia que todo sistema educativo debería tener enmarcada en la puerta. Ya te digo. Aunque la estructura temporal se organice de forma macro, o sea, por años académicos, semestres o semanas, el día a día no puede ser un corsé. Pero el texto menciona un criterio llamado comprensión del grupo, que establece que los alumnos deben conocer y comprender el horario. Ajá. Pero claro, estamos hablando de menores que en muchos casos ni siquiera saben leer la esfera de un reloj. ¿Cómo decodificamos un horario abstracto para un cerebro que vive, pues, en el presente continuo? Bueno, ese es un reto pedagógico enorme. Esa comprensión del grupo no significa colgar un folio impreso con horas que van de 9 a 10 o de 10 a 11. Claro, no lo entenderían. Para nada. Significa traducir el tiempo a eventos secuenciales visuales. Un educador lo que hace es crear una línea temporal en la pared con fotografías o con pictogramas. Ah, vale. Una imagen del patio, luego una imagen de un sándwich, luego un libro, luego una cama. El niño no sabe que son las 11:15 de la mañana, pero sabe perfectamente que después del sándwich toca el libro. Qué bueno. Poder anticipar lo que va a ocurrir, volvemos a lo mismo de antes, baja la ansiedad y les orienta en su propia jornada. Aquí me vas a perdonar que haga un poco de abogado del diablo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque leyendo esta defensa acérrima de la flexibilidad temporal, no puedo evitar pensar en el mundo exterior. Ya sé por dónde vas. Vivimos en una sociedad adulta que está completamente obsesionada con la rigidez de los horarios. Medimos la productividad en bloques de 15 minutos, encadenamos reuniones sin pausas, el reloj dicta cada aspecto de nuestra jornada laboral. Tristemente, sí. Si este es el mundo frenético y cuadriculado que les espera a estos niños, no les estamos haciendo un flaco favor al darles un entorno educativo con tanta flexibilidad. Ya. ¿No sería más pragmático, para prepararlos para la vida real, imponerles estructuras de tiempo más estrictas desde el principio? A ver, entiendo por qué alguien podría llegar a esa conclusión desde una perspectiva puramente utilitarista o pragmática. Claro, suena lógico. Pero si conectamos esto con el panorama general y la neurobiología moderna, forzar a un niño a funcionar como un adulto en miniatura obedeciendo a un reloj industrial no lo prepara para el futuro. Lo que hace es colapsar su presente. Colapsar su presente. Qué fuerte. El texto de Unandes introduce aquí un concepto científico que desmonta toda esa obsesión por la hiperproductividad rígida, que es la curva de fatiga. La curva de fatiga. Supongo que tiene que ver con los límites biológicos de la atención, ¿no? Exactamente. El cerebro humano, y mucho menos el de un niño, no es una máquina que puedas encender y apagar a voluntad a las 9 en punto para que rinda al máximo. Ya, no tiene un interruptor. Tiene ciclos naturales de expansión y contracción de la energía. Si un educador ignora la curva de fatiga de un niño y le fuerza a mantener atención dirigida en una tarea cuando biológicamente su cerebro está en un pico de agotamiento, el resultado no es disciplina. ¿Y qué es? El resultado es un pico de cortisol, frustración, llantos o disrupción en el aula. Cero aprendizaje. Claro, todos hemos visto alguna vez a un niño al borde del colapso porque se le está exigiendo estar quieto en una silla cuando su cuerpo le pide movimiento a gritos. Es agotador verlo. En cambio, imagina la escena contraria. Un niño que está inmerso en el taller para experimentar, construyendo una torre de bloques complejísima. Ajá. Lleva 90 minutos totalmente concentrado. Si tú aplicas un horario rígido y le dices, oye, se acabó el tiempo, toca matemáticas, acabas de romper un estado de flow, un momento de máxima plasticidad cerebral, solo por obedecer a una aguja de metal en la pared.
Tiene todo el sentido. Por eso el texto hace tanto hincapié en la alternancia de actividades. Ese es el verdadero secreto de la gestión del tiempo en la primera infancia. Alternar momentos de atención sostenida guiada con espacios prolongados de juego libre y movimiento físico. Ya. Al darles flexibilidad temporal y respetar sus curvas de fatiga, o sea, no los estamos malcriando ni sobreprotegiendo, estamos permitiendo que su cerebro se desarrolle de manera óptima. Qué interesante verlo así. Y, paradójicamente, un niño que aprende a autorregularse en un entorno flexible desarrolla una resiliencia cognitiva mucho mayor. Claro, porque se conoce mejor a sí mismo. Eso es. Será un adulto mucho más capaz de gestionar su propia energía en ese mundo real estresante que mencionabas antes, porque no dependerá de imposiciones externas para saber cuándo enfocarse y cuándo descansar. Es decir, la premisa no es adaptar la biología del niño al reloj, sino adaptar el reloj a la biología del niño para que el aprendizaje sea profundo y real. Me parece un enfoque verdaderamente transformador. Es brutal. Ahora bien, este ecosistema hiperdiseñado de espacios predecibles y tiempos biológicos no funciona en piloto automático. Y desde luego no termina cuando suena la campana del centro escolar a las 5 de la tarde. No, ni mucho menos. Hay toda una infraestructura humana sosteniendo esta arquitectura. El documento entra entonces en lo que podríamos llamar los arquitectos invisibles de este sistema, las familias y los docentes. Son el cemento que mantiene unidos los ladrillos del espacio y del tiempo. Literal. Totalmente. El texto dedica una parte muy importante a la comunicación con las familias por una razón muy sencilla: la coherencia. Explícame eso de la coherencia. Si un centro educativo invierte todo este esfuerzo en respetar las curvas de fatiga, crear previsibilidad, adecuar los espacios, pero luego el menor llega a un hogar donde reina un caos de estímulos, horarios de sueño erráticos y prisas constantes, se genera una disonancia cognitiva. Claro, el niño no entiende nada. El niño vive perpetuamente desorientado. Las familias necesitan comprender la forma temporal del aula para extender ese respeto biológico al hogar. Y luego está el papel del educador, porque leyendo la presentación de la Universidad de los Andes, me doy cuenta de que la labor docente que se describe va, pero a años luz de la imagen simplista que a veces tiene la sociedad. Uf, ni te imaginas. Se detalla que se necesita un tiempo inmenso para planificar, evaluar, elaborar programaciones, adecuar los espacios físicos antes de abrir la puerta y, encima, hacer un seguimiento exhaustivo después de cerrarla. Esto plantea una pregunta importante, porque es un trabajo de ingeniería invisible, colosal. Ya. La sociedad a menudo peca de condescendencia con la educación infantil. Existe este mito dañino de que los educadores de esta etapa solo están ahí para cuidar niños y cantar campeones. Sí, como si fueran meros cuidadores. Exacto. Pero cuando analizas la densidad de la intencionalidad pedagógica que exige este documento, te das cuenta del abismo que hay entre esa percepción pública y la realidad profesional de estos docentes. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? A mí, fíjate, me viene a la cabeza la imagen de un director de orquesta sinfónica. A ver. Claro, cuando nosotros vamos a un concierto, solo vemos al director con el frac puesto, moviendo la batuta con elegancia durante 1 hora. Y todo suena perfecto, ¿no? Claro. Lo que no vemos es que ese mismo director ha tenido que componer la sinfonía desde cero, ha tenido que entrar al foso horas antes para afinar cada instrumento personalmente, ha tenido que medir la distancia exacta entre las sillas de los violines y los chelos para que la acústica sea perfecta, y encima ha tenido que salir al vestíbulo a explicarle la obra a los mecenas, que en este caso de la educación serían las familias, antes de que siquiera se levante el telón. Oye, me parece una metáfora insuperable. Y refleja exactamente por qué el tiempo no lectivo del docente. Ese trabajo fuera del escenario que nadie ve es lo que garantiza que cuando los niños entran al aula, el aprendizaje parezca algo que surge de forma natural, casi mágica. Claro. Esa espontaneidad aparente es el resultado directo de una planificación extrema. Tiene tela la cantidad de capas de complejidad que esconde algo aparentemente tan cotidiano como una guardería. Con esto, creo que llegamos al momento de destilar las grandes lecciones de esta inversión profunda. ¿Vamos a ello? Si tuviéramos que empaquetar el trabajo de investigación de las fuentes de Andes y del licenciado Paredes Lobo, podríamos decir que nos han revelado una doble arquitectura vital. Ajá. Por un lado, nos enseñan que el espacio físico no es un almacén.
Debe ser un lienzo con un orden estricto y predecible, precisamente para poder liberar la carga cognitiva del cerebro y permitir que explote la curiosidad y la libertad de movimiento. Y, por otro lado, nos han demostrado que el tiempo no debe ser un tirano que fragmente el aprendizaje, sino una estructura visual y sumamente flexible que se amolde a las curvas de fatiga y a la biología natural del ser humano. Eso es. Todo ello, por supuesto, orquestado por docentes altamente técnicos y en alianza directa con las familias. Y para quienes nos escuchan, trabajan en finanzas, en un estudio de diseño gráfico o en logística industrial, esos principios son un espejo fantástico donde mirar nuestros propios entornos de vida adulta. Totalmente de acuerdo. Podríamos preguntarnos hoy mismo, ¿nuestros espacios de trabajo son verdaderos generadores de acciones o simplemente salas grises donde nos sentamos a consumir horas? Buena pregunta. ¿Tienen nuestros escritorios la previsibilidad necesaria para evitarnos ansiedad? ¿Y en nuestras agendas milimétricas, realmente estamos respetando nuestras propias curvas de fatiga? ¿O nos forzamos a rendir cuando nuestro cerebro nos está pidiendo a gritos alternar la actividad? Es una auditoría personal muy necesaria, ¿verdad? Los principios del buen diseño neurobiológico no caducan mágicamente cuando cumplimos 6 años. No, claro que no. Siguen siendo las reglas exactas bajo las cuales nuestro cerebro opera con mayor lucidez. Lo cual nos deja con un último pensamiento provocativo para cerrar este análisis. Algo para darle vueltas en la cabeza hoy. A ver con qué nos dejas. Viendo cómo la educación infantil de alto nivel invierte tanto conocimiento científico, tanto esfuerzo de planificación y en el fondo tanta empatía en adaptar el espacio y el tiempo a las necesidades naturales del ser humano, resulta profundamente irónico mirar hacia el mundo laboral de los adultos. Desde luego que da que pensar. Nos lleva a preguntarnos, ¿en qué momento exacto de nuestra madurez decidimos, como sociedad, que era una estupenda idea ignorar toda esta biología? Ya. ¿Cuándo decidimos encerrarnos en cubículos idénticos, bajo luces fluorescentes, atados a horarios inflexibles de 9 a 5 que desprecian por completo nuestros picos naturales de energía? Es que es un sinsentido. Quizás el todopoderoso mundo corporativo, con toda su obsesión por el rendimiento y la innovación, tenga todavía que sentarse en las sillas pequeñitas de la carrera de educación inicial y tomar apuntes. Qué gran verdad. Quizás necesitemos con urgencia volver a construir nuestros propios espacios vivos. Sería sin duda dar un paso atrás para poder dar un salto gigantesco hacia adelante en nuestra forma de trabajar y, bueno, de vivir en general. Y con esa idea tan potente, lo dejamos por hoy. Ha sido un viaje verdaderamente revelador a los cimientos de cómo aprendemos a ser humanos. Hasta la próxima inmersión.